si es posible, quiero dejar los niños aquí. Y bueno, quizás los más grandecitos, los más pequeñitos, pues ¿se quedan todos? ¿Se quedan todos? Sí, pues se quedan todos, dice la maestra. Salvo Samuel, que ya se fue. Sí. Vamos a tener un culto hoy especial, vamos a hablar del Espíritu Santo. Y quiero que los niños estén porque siento del Señor que al final estemos orando por ellos. Vamos a orar por esta generación para que... Y claro, también si hay alguien que quiere, que también sentimos, también vamos a orar al final por la presencia, para que el Señor venga con ese poder sobre nuestras vidas. Así que a los peques es bueno ya de que también vayan escuchando las prédicas. Sé que a veces se les hace un poquito quizás largo, pero ya tienen que ir escuchando y anotando. Si quieres puedes sentarte aquí, ¿sí? Vale, pues también. No quiere. Bueno, vamos a orar. Señor, te damos toda la gloria y toda la honra en esta mañana. Espíritu Santo de Dios, hoy queremos honrarte hablando de ti, Señor. Qué precioso eres, Padre. Tú, esa persona, esa tercera persona de la Trinidad. Hermoso eres, Señor, que nos habla, nos redarguye, que has estado aquí. Señor, y queremos que tú sigas glorificándote. Queremos honrarte, no queremos ofenderte en esta mañana. Permíteme, Señor, de poder hablar lo que tú has plasmado en tus sanas escrituras, Señor. Lo que tú has dejado para nosotros, Padre amado. Como le hablaste, Jesús, a los discípulos, de que tu Espíritu Santo nos recordaría y nos llenaría para hablar aquello, Señor, que viene de ti, que viene del Padre. Así queremos honrarte en esta mañana, Espíritu Santo. Y queremos darte toda la gloria a ti que nos ministra, que nos llena, que mantienes la iglesia, Señor, con tu presencia donde quiera que vamos. Fuera de estas cuatro paredes, Señor, ahí estás tú, Espíritu Santo, ministrando nuestras vidas. Por eso era tan preciso que Jesús partiera para que tú pudieras venir y pudieras estar en todos los lugares, Señor, ministrando a tu iglesia. Así como en esta mañana estás ministrando en otros lugares, aquí en Casteldefels, en toda España, en todo el mundo, tú estás moviéndote, llevando tu presencia, ministrando y derramándote, Señor, para edificar, para convertir, para traer salvación. Precioso eres, Espíritu Santo de Dios. Eres precioso, Señor. Toda la gloria y toda la honra a ti, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Bueno, vamos a hablar sobre el bautismo del Espíritu Santo y esto va a conllevar de que comencemos hablando también de lo que es la persona del Espíritu Santo. Quiero que vayan conmigo a Juan 14. ¿Seguimos estudiando a quién? A Juan. Eso. Juan 14 y nuestro tema de hoy es el bautismo del Espíritu Santo. Es un tema de que yo diría que se predica a veces en la iglesia por miedo, diría yo, a poder unificar lo que la Biblia enseña. A veces la iglesia, principalmente en España, es una iglesia a veces llena de creyentes que venimos de diferentes lugares con cierta formación y a veces, dado esto, pues venimos ya con nuestra formación en base a lo que es el Espíritu Santo o en base a lo que es la manifestación o cómo el Espíritu Santo se mueve. Y quizás desde el púlpito a veces no se predica por, bueno, el hermano piensa algo, aquel hermano piensa lo otro y no quiero ofender a nadie. No hay que ofender a nadie, hay que predicar y enseñar lo que la Biblia dice y ya está. Y si no lo ves así, pues como siempre digo, me da gloria, me encanta porque es una forma de saber de qué estás estudiando. Y de que has crecido y tienes una formación en un área y bueno, pues quizás no estés totalmente de acuerdo con lo que estoy enseñando. Yo trataré de enseñarlo tal cual lo dice la Biblia. Si no lo ves así, te digo como siempre, aquí estoy, podemos hablarlo y puedo escuchar lo que puedas decirme. Lo primero que tenemos que ver del Espíritu Santo es su deidad. Y es bueno esto porque podemos entrar, la iglesia tiene que formarse porque sabemos de que hay algunas sectas que entienden que el Espíritu Santo no es Dios. Pues vamos a ver qué dice la Biblia.
se van a topar con algunos que le dirán que el Espíritu Santo no es Dios y es Padre, Hijo, Espíritu Santo de la misma esencia y de la misma naturaleza. Entonces lo primero para ir unificando conocimiento es de que debemos de hablar de su deidad. Juan 14, 15, ¿lo tienen todos? Amén. Amén. El Señor tenga. El Señor nos dirige, no hay temor. Vamos a predicar. Juan 14, del 14 y 15. Dice, el 16, perdón, 14, 15 y 16. Dice, si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Creo que lo hemos enseñado y no me voy a parar mucho aquí en la congregación porque ese otro consolador, lo que la traducción real dice, uno igual que yo. Es lo que está diciendo Jesús. Voy a dar otro igual que yo, diciendo de que el consolador era igual que Jesucristo. Así que comenzamos viendo de que el Espíritu Santo está y se encuentra de la misma sustancia y de la misma esencia del Padre y del Hijo. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Juan 15, 26, 27. Estamos viendo su deidad. Dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. ¿Quién lo enviará? Jesucristo. ¿Viene de dónde? Procede del Padre, perfecta comunión. ¿De dónde viene el Espíritu? Del Padre. Y ese proceder es de su misma sustancia, de lo mismo que es el Padre. Por eso Padre, Hijo y Espíritu Santo son una misma cosa. 3 en 1 es la Trinidad. Así que lo primero que debemos de ver es que el Espíritu Santo es Dios. Por eso le adoramos como Dios y lo vemos como Dios porque es de la misma esencia. Y cuando le estamos adorando a Él, estamos adorando al Padre y al Hijo también. Porque son 3 en 1. Entonces el Espíritu Santo es Dios. Si te paran en la calle, ya tienes aquí para poder hablarle. Acuérdate de Juan 14 y de Juan capítulo 15 para decirle de que el Espíritu Santo es Dios. Y que no es una fuerza, sino que es la persona del Espíritu Santo moviéndose. Su deidad. Segunda cosa que debemos de saber del Espíritu Santo es su función. La primera función del Espíritu Santo es convencer al mundo de pecado. Juan 16, 7 al 11. Ahí mismo. Juan 16, del 7 al 11. Dice, pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Convence de pecado, de justicia y de juicio. La segunda cosa que hace el Espíritu Santo es revelarnos a Cristo. Es la segunda cosa y ahí mismo lo puedes ver en Juan 16, desde el 12 hasta el 13. Dice, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará de todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿De quién hablará el Espíritu Santo? De todo lo que oyere. ¿De quién lo oirá? Del Padre. Y lo llevará y nosotros le conoceremos. Entonces, al escuchar al Padre nos está revelando a Jesucristo. Le podemos conocer a través del Espíritu Santo. La tercera cosa que hace el Espíritu Santo es formar a Cristo en tu vida. Él te convence de pecado. Primer punto, te conviertes. Segundo punto, se te revela a Cristo y tú puedes conocer la palabra, te hace sentido y luego es formar a Cristo en ti, que tú puedas ser, como dice la palabra, ese varón perfecto, ¿sí? A través de la palabra para presentarte delante del Señor. Entonces ese es el caminar, el formarte es el caminar entonces del cristiano, vas caminando y el Espíritu Santo te va formando. Forma a Cristo en tu vida. ¿Qué somos? Cristianos. ¿Qué significa cristiano? Pequeños Cristos.
Cristo, perdón. ¿Sí? Pequeños Cristo. Tenemos que ser y parecernos cada vez más a Él. Es nuestra meta. ¿Usted quiere parecerse al Señor, sí o no? Amén. Entonces el Espíritu Santo va a formar a Cristo en su vida. Eso lo vemos en 2 Corintios 3, del 17 al 18. Vamos a estudiar la Biblia. Segunda de Corintios 3, del 17 al 18. ¿Lo tienen todos? Dicen amén. 3, 17, 18. 3, del 17 al 18. Dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, ¿cómo somos? Transformados de gloria en gloria en la misma imagen. ¿Por quién? Por el Espíritu del Señor. Y nos va transformando, nos va llevando a ese varón perfecto. Juan 7, volvemos a Juan del 37 al 38, habla para quiénes es el Espíritu Santo. Juan 7, 37, 38. Amén. Dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Verso 39, esto dijo del Espíritu Santo que habían de recibir los que creyeran en él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado, no se había ido, y ese Espíritu Santo es para todos aquellos que creen en Él. O sea, podemos decir entonces que el creyente tiene el Espíritu Santo. Amén. Vamos a ir adentrándonos entonces en el tema, ya que nos hemos puesto de acuerdo de lo que es el Espíritu Santo y cuál es su función. La vida cristiana comienza con el nuevo nacimiento y este lo da el Espíritu Santo. ¿Se acuerdan que vimos la semana pasada que había que nacer de nuevo? ¿Cuántos estuvieron aquí? Ese nuevo nacer lo da el Espíritu Santo. Es lo que da la vida, es lo que te inserta al Padre. Según vimos la semana pasada, en Juan 3:5 había que nacer del agua y del Espíritu para poder recibir el mismo Espíritu Santo. Primera de Corintios 6, del 19 al 20. A ver qué dice. Primera de Corintios 6, del 19 al 20. ¿Lo tienen todos? Dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está ¿dónde? Vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro, porque habéis sido comprados por precio. ¿Cuál precio? La cruz de Cristo. Glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestros espíritus, los cuales son ¿de quién? De Dios. Y aquí está diciendo de que no podemos ignorar de que si somos creyentes y hemos nacido de nuevo, el Espíritu Santo habita en nosotros. Inmediatamente usted recibe al Señor, el Espíritu Santo viene a morar, porque ese nacimiento lo da Él. Y si Él no ha morado, entonces no hay nacimiento. Ambas cosas tienen que ir una de la otra. Eres creyente, has nacido de nuevo, pues el Espíritu Santo mora en tu vida. Andas con el Espíritu Santo de arriba para abajo. Efesios 1, 13, 14, que también dice, muy conocido este texto, sobre el que tengamos el Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Efesios 1. 13 y 14. ¿Lo tienen todos? En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo ¿cómo?
creído en Él, fuiste ¿cómo? Sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que son las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. ¿Qué vienen siendo las arras? Las garantías. Es la garantía, es igual que el anillo o el brazalete o el pendiente que usted tiene de que se ha casado. Y esto es lo que te garantiza de que es tu esposa. Bueno, es un simbolismo. Para nosotros esto, el Espíritu Santo, es lo que nos hace estar tranquilo, porque aquel esposo vendrá por su novia, que en este caso es la iglesia. Amén. Había un uso muy también particular, porque el anillo también se daba, pero en la cultura judía había algo también que se hacía. No siempre se daba el anillo. Hay personas que se casan y se dan un brazalete, algo que identifique. Y también los judíos pues saben que daban a sus esposas, le daban un cofrecito con unas monedas dentro. Y esa era la garantía que la mujer tenía de que aquel marido proveería para ella y se compromete a cuidarla y a protegerla. Cuando el hombre no cumplía su trabajo, la mujer sonaba clan, 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 las monedas y le recordaban, oye, que esta es la garantía de que tú tienes que proveer para la casa. Y si ya no había más situación, pues había que sacar la moneda y consumirla. No, las monedas no se sacaban nunca, ¿vale? Era un chiste, tenían que reírse, como siempre digo. Bueno, ya se rieron. Es la única forma, así le sacó la risa al final. No se sacaba la moneda, sino que se les recordaba al esposo de que había que proveer. El Espíritu Santo se debe de comenzar a producir fruto en tu vida. Por lo tanto, vamos por parte, ¿verdad que sí? Él es Dios, está sobre ti, te has convertido. Entonces ahora el Espíritu Santo tiene que comenzar a producir fruto en tu vida. Gálatas 5, 16, 17. ¿Lo tienen todos? Amén. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Así que hay una oposición de que el enemigo o la carne, que es un enemigo tuyo, el pecado que hay en ti, se opone para que tú no des fruto a través del Espíritu. Y es lo que nosotros como iglesia entendemos, de que a través de la presencia y el poder del Espíritu Santo, la gente tiene que ser transformada. A través de la palabra de Dios y a través de la presencia y el poder del Señor. Que no necesitamos más, ni la Biblia habla de otras cosas extras, sino de que hay tres enemigos. ¿Cuáles son? El mundo, la carne, ¿y cuál es el otro? Y el diablo. Y esos son los que se oponen para que usted no pueda llevar fruto. ¿Cómo usted va a vencer todos esos tres? A través de la presencia y el poder del Espíritu Santo y a través de la palabra. Amén. Es lo que la Biblia enseña y es lo que está aquí para nosotros poder dar fruto de que somos hijos de Dios. Vamos a ir aterrizando nuestros temas porque vamos a ir adentrándonos en el bautismo del Espíritu Santo. Por lo tanto, pongo una nota. El Espíritu mora en nuestros corazones desde que recibimos a Cristo. ¿Eso está claro? ¿Es así? Todo creyente que ha recibido a Cristo como su Salvador, la Biblia enseña de que tiene el Espíritu Santo. Porque es quien te ha hecho nacer de nuevo. No puedes nacer de la carne. Y cuando habla de carne y sangre de lo humano, tienes que nacer del Espíritu. Y es ese nuevo nacimiento. Eres creyente porque has nacido a través del Espíritu Santo. Te ha injertado en el cuerpo de Cristo. Que dijimos tres funciones, pero esa última parte de revelarnos y de caminar con Cristo, incluye, de lo que hablábamos ahorita de las funciones del Espíritu Santo. ¿Están conmigo? Incluye esa parte de ese caminar de que te inserta al cuerpo para que puedas dar fruto y puedas crecer y desarrollarte como un hijo de Dios y tus dones puedan dar fruto dentro del cuerpo de Cristo. Bien, entonces vamos avanzando. ¿Por qué entonces Jesús en Hechos capítulo 1
habla de este nuevo, de este tiempo que Jesús le dice, no se vayan porque tienen que esperar el poder y la presencia del Espíritu Santo. Vamos a ir. Hechos 1, 4 y 5, el bautismo del Espíritu Santo. ¿No tienen todos? Dice, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Jesús le dice, donde dice que cuando una persona se convierte, pues ya recibe automáticamente el bautismo del Espíritu Santo. Y los que dicen que ese bautismo del Espíritu Santo es una visitación luego del poder y donde tú recibes una impartición o algo sobrenatural de parte del Señor. No es que el Espíritu Santo no haya estado contigo. No es que cuando te convertiste no lo tienes, ya lo vimos, ¿estamos de acuerdo? Sino de que el Espíritu Santo viene luego de una forma sobrenatural sobre tu vida y algo pasa sobre ti. Aquí es donde existen las dos posiciones, donde unos dicen, no, todo lo recibes en el momento que te conviertes, es una sola experiencia, y otros pensamos de que hay luego un mover de parte del Señor sobre ti, que te sacude y algo pasa. Vamos a ver qué dice la Biblia, ¿sí? Porque tenemos que hablar de lo que la palabra de Dios nos enseña. Yo pongo aquí, ¿qué piensa usted? Ya algunos me dijeron desde allá, no. Entonces ya me contestaron. Porque hemos crecido y tenemos nuestra formación. Vamos entonces a ver qué pasó con los discípulos y luego con la iglesia, cómo fue pasando su experiencia con el Espíritu Santo y qué fue sucediendo. Vamos a comenzar con los discípulos. Vamos a ir a Lucas 5, del 5 al 11. Lo primero que los discípulos recibieron fue la conversión. Fue la primera obra del Espíritu Santo. Se convirtieron. Eso lo podemos ver en Lucas 5, del 5 al 11. Nadie nos habla mejor de todos los evangelios como Lucas en este proceso cuando se convierte. Lucas 5, del 5 al 11. ¿Lo tienes? Dice, respondiendo Simón le dijo, maestro, hablando de aquel momento que estaban pescando, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban a la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre como pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él. ¿Y de cuántos? Y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo, ¿cuánto lo dejaron? Todo le siguieron al Maestro. Es el encuentro realmente de Pedro con Jesús. Hasta anteriormente habían tenido conversación, Andrés le había llamado a su hermano y lo había traído, este es el Cristo, pero aquí es donde Pedro realmente cae de rodillas delante del Maestro, porque dice la Biblia que él reconoció y dijo, yo soy un hombre pecador. Y si estudian la historia, incluso lo he mencionado en otras prédicas, se darán cuenta de que Pedro le llama Maestro, pero cuando cae de rodillas le dice Señor.
reconociendo delante de quién estaba. Estaba delante del Creador y del Dador de la vida, de aquel que podía salvarle. La segunda cosa que hace el Señor, ¿ya se han convertido los discípulos? ¿Se han convertido los discípulos? Hello. Amén. ¿Qué hace el Señor? Los envía a predicar. Mateo 10:1. Mateo 10:1. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Dice el 5 al 6 también. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y aquí salen los discípulos. ¿A qué salen? A predicar. Si vamos a Lucas 10, ¿vas conmigo? Lucas 10, versos 17 al 20. Lucas 10, 17 al 20. Dice: volvieron los 70 con gozo diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres estén escritos en los cielos. Interesante, porque los discípulos, ¿qué están haciendo? Se han convertido y están predicando. ¿Y qué ha sucedido en la calle? ¿Se les sujetan el demonio? La gente se sana y predican el evangelio. O sea que los discípulos estaban haciendo la obra del Señor. Estaban funcionando, lo que quizás podemos ver. ¿Qué otra cosa más sucede en estos discípulos? Juan 20 del 21 al 22. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Yo hago una pregunta: ¿no tenían los discípulos ya el Espíritu Santo? ¿Estaban bautizando? ¿Estaban sanando? ¿Los demonios se les sujetaban? Porque el Señor tiene que venir y tiene que soplar sobre ellos. Aquí, mire, traté de estudiar este texto como mejor pude en cuanto al griego, pero esa parte de soplar o del neuma es muy parecido a la parte del Espíritu Santo. Quieren decir que era una anticipación a lo que venía, que era el Señor preparándolos para aquella visitación luego de Pentecostés, pero la realidad es de que Jesús sopla y dice: reciban el Espíritu Santo. Le dice: reciban el Espíritu Santo. Lucas 24, de 48 al 49. Y aquí ya entramos entonces en el por qué esa segunda visitación de parte del Señor. Lucas 24, 48 y 49. ¿Tienen todos? Dice Hechos 2 del... Lucas, sí, adelante. Dice: y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros,
pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Si comenzamos a analizar lo que estamos viendo a través de la Escritura, si los discípulos, luego de recibir esa segunda visitación, sanan, ¿sí? ¿Sanaban? Pasaron y estaba el cojo ahí, te digo, y todo lo que sucedió. Pero no hacían estos los discípulos, dice la Biblia anteriormente. ¿Sí o no? Lo leímos, sanaron y llegaron al maestro. ¿Qué Jesús le dijo? No se preocupen porque los demonios se han echado fuera ni ustedes sanen. Preocúpense porque su nombre está inscrito. ¿Dónde? En el libro de la vida. Entonces podemos ir entendiendo de que la palabra de Dios, esa segunda visitación que el Señor quiere que ellos tengan, aunque el poder a través de la presencia del Espíritu Santo es manifiesta de una manera sobrenatural, pero el énfasis de Jesús en esa segunda visitación no está enfocada ni al poder ni al don, porque ya ellos lo tenían, ¿o no es así? ¿Estoy predicando solo o están aquí? ¿No salían a predicar ellos ya? ¿Por qué Jesús tiene nuevamente que decirles, espérense, no están listos, aunque hacen cosas? Juan 7, que dice Señor, aunque me llame, perdón, Mateo 7, aunque me digas Señor, 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 no te conozco. No porque me lo digas entrarás en el reino de los cielos. Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos milagros, esto y lo otro. No. Que el Espíritu Santo no se trata de la manifestación. Esta segunda visitación que el Señor quiere sobre ellos no es para que salgan a predicar. Porque ya lo hacían. ¿O no lo hacían? ¿No sanaban enfermos? Entonces, tenemos que ir primeramente ubicándonos de que lo más importante para esa visitación del Espíritu Santo no es para poder. Porque nos hemos concentrado en buscar esa segunda manifestación para poder y para dones. Hay que orar, y no estoy diciendo que sea malo ni el poder de los dones, es el resultado de cuando viene la presencia y el poder del Espíritu Santo sobre tu vida. Pero no estamos como Simón el mago comprando lo que estamos viendo. Porque el Espíritu Santo no se compra para esto, no sé si me estoy dando a entender. Entonces, es aquí donde tenemos que comenzar a mojarnos y decir realmente qué enseña la palabra de Dios. Jesús quería una segunda visitación, no se vaya, pero algo ahí estaba buscando Jesús sobre los discípulos, porque no era que salieran a predicar, ya lo estaban haciendo. Vamos a ver Hechos 2 del 1 al 7. Hechos 2 del 1 al 7. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos como unánimes. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Qué busca esta segunda visitación? Ahora los discípulos, aquellos que predicaban, que sanaban, que hacían cosas, Jesús les dice, ustedes no están listos. Tienen que esperar esa visitación del Padre. ¿Qué buscaba el Señor con esta visitación? ¿Buscaba poder? ¿Tenían poder los discípulos? Claro, vino un poder mayor, pero ellos tenían. Pero si dice que los discípulos ya predicaban, sanaban y se les sujetaban los demonios, ¿qué sería lo que Jesús buscaba? ¿Hablar en lenguas? ¿Que los discípulos hablaran en lenguas porque no habían hablado en lenguas? Esa puede ser otra pregunta, bajo esta visitación del poder. Quiero con
con todo lo que el Señor me ha podido entender. Pero mira, quiero hablarte un poco de la historia de la iglesia en este sentido. Porque como dije ahorita, hemos entendido de que esa segunda visitación que pedimos al Señor, porque mira, te voy a decir una cosa. La primera es de que si solamente estamos pensando en el poder, tenemos que tener cuidado. Porque esto fue lo que le prediqué el otro día sobre Kingdom Now. Ellos solamente se enfocan en que tú estás aquí para gobernar y para tener poder. Nada de santificación, nada de nada. Pero si te enfocas también en los dones, solamente estás diciendo de que lo que Jesús dice, por lo cual no te conocería, de sanar gente, de hablar en lengua y hacer cosas, es lo que tú piensas que el Espíritu Santo es lo más importante, entonces estás perdiendo también lo esencial. Y es lo que quiero en esta mañana organizar. No es solamente para que seamos poderosos la visitación del Espíritu Santo. No es para que la iglesia esté llena de dones. Y estoy diciendo, este será el resultado de la visitación del Espíritu Santo sobre tu vida. Pero no es lo esencial que busca sobre ti. James Dunn, voy a hablarte un poco de historia, dice, fue precisamente de este contexto, James Dunn, en su libro El bautismo del Espíritu Santo, página 8, él dice, fue precisamente de este contexto que surgió el pentecostalismo, la más reciente y más floreciente de las ramas del cristianismo. Como movimiento en gran escala data la notable serie de reuniones efectuadas en la calle Azusa de Los Ángeles a partir de 1906. Pero sus comienzos pueden remontarse hasta mucho más atrás. En el Topeka Bible College, donde a fines de 1900 se formuló con precisión por primera vez lo que llegaría a ser la fe distintiva del pentecostalismo. Es decir, que en los tiempos apostólicos se consideraba que el hablar en lenguas era la primera evidencia física de que una persona había recibido el bautismo del Espíritu Santo. Según J.R. Flower, una personalidad sobresaliente de las Asambleas de Dios norteamericanas en 1914 a 1959, dice, fue esta distinción la que creó el movimiento pentecostal del siglo XX. No sé si me pudieron entender. ¿De dónde comienza el decir que el hablar en lenguas es el fruto o es el resultado de que has recibido el Espíritu Santo? Esto viene del movimiento pentecostal que sucedió en la calle Azusa en los años 1900. ¿Qué sucedió? Que hubo un despertar, hubo un avivamiento, hubo un fluir de parte del Señor y había manifestaciones, o sea, la gente recibió el bautismo y hablaba en lenguas. Pues ellos entendieron y dijeron que era sine qua non. Para que una gente se entienda que haya recibido el Espíritu Santo, tiene que hablar en lengua. Y cuando hablo del Espíritu me refiero al bautismo, esa segunda experiencia. O sea, aquí quizá usted respiró y dijo, pastor, pues gracias, porque yo entiendo de que lo he recibido, pero no hablo en lengua. Pero también no quiero rebajar ni quitar del anhelarlo, de buscar la presencia de Dios para que recibas esta segunda experiencia en tu vida, sin importar lo que pueda pasar, de que hables o no hables en lengua. Porque el propósito del bautismo, de esta segunda experiencia, vuelvo y lo repito, no es solamente buscar el poder y buscar los dones. Y le estoy diciendo y estoy muy enfático, será el resultado de la visitación sobre tu vida. Pero no es el foco. Hacerte que hables en lenguas y luego andas por ahí de tu cuenta y haciendo cosas, no te va a llevar al cielo. Que tengas poder para sanar enfermos, como Corintios 13 dice, aunque tenga amor y haga muchas cosas, si no tengo amor, nada soy. Entonces, no se trata solamente de estas dos cosas. Ahora yo siempre, como vuelvo y digo, ¿qué dice la Biblia? Porque le voy a decir una cosa, yo he recibido, y no voy a predicar de mi experiencia, yo tengo que predicar de lo que enseña la palabra de Dios. Yo he recibido esa segunda visitación del poder y yo hablo en lenguas, pero yo no puedo por mi experiencia someter a toda la iglesia a algo personal que yo he recibido, que puede ser lo personal que tú hayas recibido con el Señor. ¿Qué dice la Biblia sobre esa segunda visitación del Espíritu Santo sobre tu vida? Vamos a ver Hechos 10 del 44 al 46. Por eso les dije, vamos a ver a los discípulos y a la iglesia en el Nuevo Testamento, perdón.
Hechos 10, de 44 al 46. Pedro en la casa de Cornelio, aquel que Pedro fue y vio el lienzo y el Señor le dijo, ve donde ellos, y aquí se encuentra Pedro en este lugar. Dice el verso 44, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedasen por algunos días. Aquí vemos de que después de esa manifestación, de ese venir sobre aquellos hombres que estaban ahí, vino el Espíritu Santo. ¿Y qué hicieron? Hablaron en lenguas. Amén. O sea que vemos de que el Espíritu Santo en su manifestación te puede llevar a hablar en lenguas. Ahora, ¿qué sucede? Algo muy importante, no tenemos el dato aquí de estas lenguas como Pedro lo explica en los siguientes versos, desde el 1 al 3 en el capítulo 11, dice, oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que no eran de la circuncisión, diciendo, ¿por qué has entrado en casa de hombre incircunciso y has comido con ellos? Y el verso del 11 al 18 dice, y he aquí, luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, Pedro explicando, enviados a mí desde Cesarea. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos y entramos en casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa a un ángel que se puso en pie y le dijo, envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también. Y dice Pedro, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Haciendo una diferencia en la conversión y el recibir y esa experiencia. Pero mire qué interesante que Pedro está diciendo de que ese proceso o esa manifestación fue parecida a la que ellos tuvieron. ¿Dónde? En Hechos capítulo 2. Pero en aquel entonces dice la palabra de que ellos escuchaban que esas lenguas eran un idioma que ellos podían entender. ¿No dice así la Biblia de que le escuchaban hablar en su lengua de ellos? Y por eso le dice, ustedes están borrachos. ¿Y qué sucede? Que ahora Pedro está comparando su experiencia con la de ellos, pero hay un detalle. Las lenguas en este momento, la Biblia no nos dice de que ellos pudieron entenderlas. De que era un idioma, porque el Espíritu Santo se manifiesta de una forma sobrenatural sobre cada creyente. La Biblia dice que reparte sobre cada uno de nosotros según la necesidad que tenemos. El bautismo del Espíritu Santo sobre tu vida no será el de la otra persona, porque cada uno tiene un don diferente y Dios se manifiesta de una forma diferente sobre cada uno de nosotros. ¿Sí? Vamos a ver también Hechos 4 del 29 al 31. Vamos a ver qué dice la Biblia sobre los momentos de manifestación. Hechos 4 del 29 al 31. ¿Lo tienen todos? Amén. Dice, y ahora Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, muy parecido a aquel aposento alto. Y todos que fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Vino manifestación de hablar en lenguas. ¿Hablaron en lenguas en este caso?
No hablaron. El Espíritu, ¿por qué estaban orando? ¿Por qué oraban ellos? Por denuedo para predicar la palabra de Dios. ¿Con qué viene el Espíritu Santo? Con denuedo para que puedan predicar la palabra de Dios. ¿Lo estamos viendo? Pues seguimos mirando. Ve que dice Hechos 8 del 38 al 40. Hechos 8 del 38 al 40. ¿Lo tienen todos? Dice, y mandó parar el carro, refiriéndose a Felipe sobre aquel eunuco, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando, anunciaba el Evangelio en todas las ciudades, hasta que llegó a Cesarea. Aquí vemos también a alguien que se bautiza y no vemos esa segunda manifestación del Espíritu Santo. ¿Dónde quién está la manifestación del Espíritu Santo? Sobre Felipe. Dice que lo tomó el Espíritu y ¿qué sucedió? Se lo llevó. Hechos 19 del 1 al 6. Hechos 19 del 1 al 6. ¿Lo tienen todos? Amén. Dice: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Dijeron, oye, ni siquiera había escuchado. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban ¿qué? Lenguas. ¿Y qué hacían? Y profetizaban. Aquí se añade un elemento nuevo a esa visitación. ¿Cuál es? Profetizar. Porque el Espíritu Santo da y derrama de acuerdo a lo que Él entiende en cada momento y en cada manifestación de su presencia. Ahora no solamente da las lenguas, sino que también ¿qué da? Profecías, porque lo da el Espíritu Santo como Él entiende a cada uno y a cada cual. Hechos 8, 14, 17. ¿Tienen amén? Amén. Dice, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales habiendo venido oraron por ellos. ¿Para qué? Para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. ¿Hablaron estos en lenguas? No. ¿Recibieron el Espíritu Santo como bautismo? ¿Qué habían ellos creído? En el nombre de Jesús. La Biblia dice que cuando tú crees, el Espíritu Santo mora en ti. Ahora vamos a orar por esa segunda visitación, por ese poder, por esa impartición. ¿Cómo lo va a hacer el Espíritu Santo? Como Él entienda. Como Él entienda sobre cada uno de nosotros. El Espíritu Santo al descender no se enfoca en el don. Cuidado con eso. Es el resultado de lo que Él quiere hacer en tu vida, sino en la necesidad de fortalecerte y capacitarte para el cuerpo de Cristo de acuerdo a su necesidad. Voy a decir como dice Pablo, 1 Corintios 14, del 1 al 5, vaya conmigo. Quisiera yo esto, como dice Pablo aquí. Primera de Corintios 14, del 1 al 5. ¿Lo tienen todos?
Dice la palabra: seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterio. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica la iglesia. Yo diría como dice Pablo: así que quisiera que todos ustedes hablen en lenguas. Yo lo quisiera. Ojalá y todos hablaran en lengua, pero más que profeticéis. Porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que la interpretación para que la iglesia reciba edificación. Quisiera yo que todos hablen en lenguas. Yo hablo en lenguas, pero no puedo pedir que toda la iglesia hable en lengua, porque entonces seríamos todos ojos o manos o pies. ¿No dice eso la Biblia? Si todos seríamos el mismo don, entonces ¿quién interpreta? Como dice Pablo luego. ¿Ha dejado de recibir esa segunda visitación aquel que interpreta las lenguas? No, es su don. Te ha puesto a ti en el bautismo del Espíritu Santo para que la hable, y ha puesto a otro para que las interprete. Imagínense que todos recibiéramos el bautismo del Espíritu Santo y todos habláramos en lenguas aquí, y estuviéramos aquí, no sabemos, y me choco con una y el otro. Imagínese usted. Y como dice Pablo, si entra alguien por ahí, un indocto o alguien que no conoce del Señor, dirá: bueno, aquí da la vuelta y se devuelve. Pero si dice la palabra de Dios que si él entra y alguien profetiza y trae palabra de Dios sobre su vida, el poder de Dios cae sobre él, porque ha sido confrontado con la palabra. Entonces me ha costado llegar hasta aquí, porque a veces veía caras, pero tengo que llegar, porque la iglesia tiene que enfocarse no solamente en el don. Y a veces decimos que es un sine qua non: si hablo lenguas es porque he sido bautizado con el Espíritu Santo. Y quizás a veces la hablamos y decimos: mira que yo sí, tú no hablas. Ha sido también, la ha recibido, porque ha recibido de parte de Dios para que te interprete a ti, para que profetice, para edificación de la iglesia. Ahora sí creemos en esa visitación especial del poder de Dios, con el don que Él quiera hacerlo, que lo haga con lo que Él quiera. Con lo que Él quiera, pero hay una visitación de parte de Dios, como para los discípulos que se estaban moviendo, que estaban caminando, y Jesús le dijo: hey, falta algo. Buscar la iglesia, esa segunda visitación del poder de Dios. Búscala, como Él la quiera traer sobre tu vida, pero búscala, que Dios se va a glorificar en tu vida. El miedo a veces con esto, pero no hay que tener miedo, es que entonces nos acomodemos y pensamos: bueno, pues quizás yo no he recibido el bautismo del Espíritu Santo. Aquí es donde entra la parte de que no quiero que te acomodes, te quiero forzar. Y tú sabes bien, no fue un día que pasaste a tu iglesia, cuando te convertiste y lloraste y te sentiste, bueno, bien, yo ahora voy a hacer otro pequeño mini estudio. No. Esto es una visitación especial de Dios sobre tu vida. Y cuando Dios la hace sobre tu vida, mi experiencia y la de muchas personas, lo que la Biblia enseña, y ahora lo vamos a ver también, es que comienzas a aborrecer el pecado de una forma natural, intacta en el momento. Te puede pasar que el día que te conviertas, ese mismo día también recibas el bautismo del Espíritu Santo. Te puede pasar. Y te levantas de ahí, como se acuerdan que hablábamos la semana pasada de Rhys Wallace. ¿Se acuerdan lo que estuvieron? Que luego que había salido, ya lo que hablaba su amigo le molestaba. Había nacido de nuevo, había recibido el bautismo en ese momento. El pecado te aborrece y tú le aborreces a él. Ya tú no eres de este mundo. Entonces, si tú te sientes de que estás ahí, como que no sabes, como que estás aquí, como que estás allá, entonces es tiempo de que busques esa visitación sobrenatural y poderosa del Espíritu Santo sobre tu vida. Porque va a traer un poder de que vas a comenzar a aborrecer al pecado. Aquí es donde entra la iglesia, donde entramos con esa visitación poderosa. Me pareció interesante en mis investigaciones algo que hace el doctor G. Donamaría. Él dice: cuidado, espiritualidad real o buen ajuste carnal. Aquí es donde entra la parte de si has sido bautizado o no con el Espíritu Santo, o si has hecho ajustes en tu vida para tratar de moverte como espiritual, pero realmente no ha venido
una visitación para que te muevas en el poder del Espíritu. Ajuste, espiritualidad real o buen ajuste carnal. Él dice, menciona varios puntos de un ajuste carnal. Uno es confusión de talentos con dones espirituales. Qué bien lo hace esa persona. ¿Qué está moviéndose? ¿Se está moviendo el talento o se está moviendo el don del Espíritu depositado en ti a través del poder del Espíritu Santo? Porque el don trae vida, el talento no trae nada. El talento es muy bonito y aquí hay dos ejemplos. Por ejemplo, un buen predicador que venga aquí con una mente muy brillante, muy elocuente, pero no tenga nada de Dios, te vas a sentir bien, mira qué bien lo hace. Pero no ha traído nada de transformación sobre tu vida porque no hay don, hay talento. Y tú lo puedes ver predicando desde aquí, desde cualquier lugar. Puede también pasar con un cantante, que no pasa aquí, ¿verdad que no? Tampoco. Que tienen un buen don, un buen talento para cantar, pero tú sabes y entiendes de que falta el don, falta esa surrapa, no sé si usted me entiende, esa cosa que te queda. Yo el otro día estaba con mi esposa y lo voy a decir. Había una canción sonando de un artista, no voy a mencionar su nombre en el caso opuesto, y mi esposa y yo la escuchábamos y decía, oye, pero se oye bonita, pero como que, está bonita, y la letra, y tiene sentido, pero, o sea, tú te quedas como esperando. Y el otro día tomé una canción de Marcos Brunet, los que quizás no estén de acuerdo conmigo lo respeto, me la puse, y cuando comenzó a cantar, una canción que nunca había escuchado, ¡pum! Ese golpe a tu espíritu, te das cuenta de que algo ha pasado en la vida de ese hombre. No lo sé, no me preguntes. Es cuando el Espíritu Santo se mueve y tú ministras en el poder de Dios. Uno tenemos talento, otra podría ser la gravitación, dice él. Muchos en posición de liderazgo en iglesias y denominaciones ejercen un ministerio sobre la base de una mente ágil. Te mueves porque tienes muchas capacidades, una voluntad fuerte y una buena política. La persona con estos perfiles llega a veces a ser de mucha dirección, pero trabajan de una manera en el talento sobre apariencia. Dice, estas personas por lo regular contienen ira, se sienten amedrentadas, mantienen autocontrol sobre los que están debajo de él. ¿Por qué? Porque no está fluyendo el don, está fluyendo el talento y te sientes como si estuviera incluso en un lugar de trabajo. Cuidado que me van a desplazar. El que se mueve en el espíritu como David dice, 20 años voy a esperar en la cueva, pero un día voy a ser rey, porque Dios me ha llamado. No importa. Estás ahí, estás sirviendo y Dios en su momento te va a llevar. Una cosa también es entusiasmo confundido con motivación espiritual. Hay mucha gente que está motivada, mucha motivación para hacer cosas. Pero esta motivación viene realmente de un don de servicio para el Señor, porque es la parte donde tú comienzas a servir en la iglesia, en la carne, o lo haces en el espíritu. Y a la primera que te tocan, estallas, porque no se está moviendo el don, se está moviendo el talento. Entonces, revisemos nuestra motivación de servicio, si realmente es el don del Espíritu que nos está moviendo a servir, o es realmente nuestra motivación de querer hacer algo. El Espíritu te lleva, y no estoy diciendo de que te vamos a maltratar. Una de las cosas que he aprendido es esta, no maltratar a la gente. No te vamos a maltratar, pero vas a tener encontronazo con quien estás sirviendo. Dirá sí, él dirá no. Y así que decimos que queremos una iglesia dentro del amor del Señor, que pueda decir, bueno, pero yo creo que no. Y ahí comienza el problema. Claro, no tenemos aquí una democracia, no tampoco, que ahora todo, bueno, yo creo que tiene que ser así. Hay un orden. Pero que no pasa nada si alguien, pues, en un momento te dice, pues yo creo que deberíamos de hacerlo de otra forma. ¿Qué tú crees? No pasa nada. Hay demás cosas que él menciona, pero ya voy a ir terminando. ¿Cuál es el propósito de esta visitación, que es donde tenemos que llegar? Esta segunda visitación, si no es pensar en que hagamos milagros, si no es tampoco de que tengamos superdones,
¿Cuál sería entonces lo que realmente el Señor busca con esta segunda visitación? Quiero que vayas conmigo a Mateo 26, del 73 al 74. Mateo 26, del 73 al 74. Dice: un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: ¿verdaderamente también tú eres de ellos? Porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. ¿No es este Pedro el que está aquí maldiciendo a aquel que andaba predicando, haciendo señales, prodigios, maravillas? Es este Pedro. Que la manifestación, el poder, no nos va a llevar a ninguna parte. Aquel que andaba predicando. Ahora, ¿qué pasa después que Pedro recibe el poder del Espíritu Santo? Hechos 2, del 12 al 15. Porque te hay un antes y un después. Si esa segunda visitación viene sobre tu vida, ¿qué debe de pasar? Allí Pedro no la había recibido. Ahora en Hechos 2 la recibe. ¿Qué sucede sobre su vida? Hechos 2 del 15 al 12, ¿qué dice? Perdón, del 12 al 15. Dice: y estaban todos atónitos y perplejos. ¿Por qué? Por la visitación del poder. Había caído Pentecostés sobre ellos, la visitación del Espíritu Santo. Dice: y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio, y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Pedro allí le preguntan si él conocía al Señor, y ¿qué hizo? Maldijo, en lo que leímos en Mateo. Ahora, nuevamente, está en la misma situación, y ¿qué hace? Se para valientemente y le dice a ellos: que ustedes, y dice aquí, esto que ustedes ven, dice, alzó la voz diciendo, para leerlo literalmente: todo lo que habéis diciendo, esto sea notorio, y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Santificación. Un hombre que anteriormente estaba maldiciendo a Dios, estaba estando en pecado, ahora está glorificando y dando alabanza al nombre del Señor. Eso hizo en Pedro la visitación del Espíritu Santo. ¿De que estaba valiente? Sí, estaba valiente. ¿De que tenía denuedo? Sí, tenía denuedo para predicar. La visitación del Espíritu Santo busca la santificación, que el poder de Dios venga sobre ti y te apartes totalmente del mundo. Comiences a vivir una vida para el Señor. Pero quizás me dices: sí, ya yo la estoy viviendo. Sabe que estás batallando, que te caes, que te levantas, como Pedro. Un día lo niegas, otro día vuelves, un día te encuentras con el Maestro, un día dice que eres el Cristo, te lo revela el Espíritu Santo, y otro día lo estás maldiciendo, porque tu vida está fluctuando. Cuando el poder de Dios viene sobre tu vida, te afirmas en el nombre del Señor. Te vuelves un hombre y una mujer de Dios llena de su poder para testificar, para hablar, para andar en santidad. Eso hace la obra del Espíritu Santo sobre tu vida, esa visitación. Y eso fue lo que comenzó en la vida de Pedro en ese momento. Comenzaron a vivir vida santa, apartada. Ya no tenían miedo: si lo quieren matar, que me maten. Mis ojos ya no están puestos aquí, están puestos
en el eterno. Estoy sentado en lugares celestiales. Ya Pedro no muere el maestro y dice en Juan capítulo 20, lo recoge a toditos los discípulos y dice, vamos a pescar otra vez. Habían vuelto a hacer lo que hacían antes. ¿Por qué Pedro aquí no vuelve a hacer lo que había hecho antes? Porque el poder del Espíritu Santo había caído sobre él. La visitación de ese bautismo, esa experiencia con Dios que te lleva a ver, a vivir la vida cristiana de otra forma. Y la iglesia tiene que procurar esa visitación del Espíritu Santo. Es lo que ha pasado hoy con la iglesia. Hemos sustituido esto con otras cosas. Concesiones de sanidades, de maldiciones generacionales, y no estamos buscando la presencia y la plenitud del poder del Espíritu Santo. Mira, te aseguro algo, si esto viene a tu vida, se acabaron, y no diría que se acabaron, porque decir que se acabaron las luchas, no se acabaron las luchas, hay luchas, pero hay un poder de Dios sobre ti para vencer. ¿Tienes el Espíritu Santo? Sí lo tienes, pero este te llena, te activa los dones, te mueve de una manera sobrenatural. Y es en esa visitación que nosotros creemos, y que yo creo que debe de venir sobre tu vida y sobre mi vida. No estés pensando en hacer tonterías. Busca la visitación del Espíritu Santo sobre ti. Y vas a ser transformado. Segunda de Tesalonicenses 2:13. Y ya termino. Dice, pero nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios por vosotros. Segunda Tesalonicenses 2:13. 13. ¿Sí? ¿Lo tienen? Pero nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios por vosotros, hermanos amados por el Señor, porque Dios os ha escogido desde el principio para salvación mediante ¿la qué? La santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. La santificación a través de el Espíritu Santo. Primera de Pedro 1:2 y ya termino. ¿Tienen todos? Amén. Primera de Pedro 1:2 dice: elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación ¿de quién? Del Espíritu, para obedecer y ser rociado con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sea multiplicada. Amén. Es lo que quiere hacer el Espíritu, santificarte a través de su presencia. Yo espero quizá no haber pisado algún callo en esta mañana, pero espero que haya sido de luz como sé que lo ha sido. No pensemos en esa manifestación del Espíritu sobre tu vida por lo que puedes hacer. Busca la santificación, andar en santidad con el Señor, es lo que quiere hacer el Espíritu Santo. Y te voy a decir algo, no te conformes. Siempre hay más de Dios. Siempre hay más. La vida que estás viviendo, Dios quiere llevarte a otra etapa con Él, de santificación, de búsqueda. Dale, tú puedes tocar. Yo quisiera en esta mañana, me gustaría orar